Muy buenas tardes, compañeritos. Espero que todo les vaya bien y les esté yendo de maravilla al inicio de la semana. Vamos a reiniciar nuevamente con lo que veníamos platicando, que nos quedamos prácticamente después de agotar lo que son los principios fundamentales del derecho penal, incluyendo con el principio de culpabilidad, que ya todos, pues espero, pues la mayoría quedó, si no clara, pues más o menos teniendo la idea de que el principio de culpabilidad, lo importante, aparte de las tres exigencias que ya manifestamos, la última, que es la tener conciencia de antijuridicidad, y es importante porque cualquiera puede alegar ignorancia, obviamente, y esa ignorancia se debe de probar. Ya probada, pues definitivamente el juzgador, al saber que la persona definitivamente desconocía que eso realmente estaba prohibido, él desconocía, pues puede alegar ignorancia. Pero de aquí nos tenemos que apartar de la ignorancia burda que les dije, no es admitible cuando se refiere a normas de conducta básicas, fundamentales, que todo mundo en sí las conoce y todo mundo en sí pues puede, desde la niñez se identifican como acciones ilegales o acciones que están en contra del control social. Ahora, lo que se busca es tener claro que definitivamente la conciencia de antijuridicidad es importante para determinar la culpabilidad o no de una persona. Bien, agotados los principios fundamentales de derecho penal, pues nos vamos a un tema que está de moda a nivel mundial. Hoy se habla de un derecho penal democrático versus un derecho penal del enemigo. Mire qué interesante, quizás para algunos ya lo han sabido u otros pues hasta ahorita lo están escuchando, un famoso derecho penal del enemigo versus un derecho penal democrático. O sea, un derecho penal democrático pues tiene que respetar todos y cada uno de estos principios que hemos visto. Es un derecho penal democrático, que a veces el derecho penal democrático se le critica porque tiene muchas más garantías que el derecho penal del enemigo. El derecho penal democrático pues tiene que respetar cada uno de esos principios y garantías del ciudadano. Mientras que el derecho penal del enemigo, hay muchos aspectos que a alguna gente le gusta, pero es muy criticado ya en el ámbito estrictamente de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho penal del enemigo, y se le llama derecho penal del enemigo porque es un derecho penal, de hecho, el que Jacobs, que es uno de los, de alemán para variar, es uno de los pioneros en el derecho penal del enemigo, dice que en la sociedad, el Estado en sí, que representa a toda la sociedad, tiene un derecho penal para cualquier persona, pero también debe tener un derecho penal para algunas personas que son ya enemigas del Estado. Estamos hablando de aquellas personas que se dedican al crimen organizado, al sicariato, personas que se dedican a crimen organizado. Para ellos es enemigo, para ellos son los enemigos de la sociedad, y esos enemigos de la sociedad no merecen contemplación alguna. Esa es la idea del derecho penal del enemigo. Y a raíz de esto, ustedes han escuchado la ley del crimen organizado, por ejemplo. Ahí aparecen muchos tipos penales contrarios en sí a los principios anteriormente conocidos. De hecho, se habla de que en un derecho penal del enemigo pues atenta o adelanta la barrera de protección, adelanta el principio de lesividad, porque existen muchos tipos penales de peligro abstracto. Usted dirá, ¿y eso peligro abstracto, peligro concreto? Esto lo vamos a ver en un momento de los tipos penales, pero los tipos penales abstractos, eso lo vamos a ver más después, no se preocupen. Los tipos penales abstractos son aquellos que
que hay un peligro, pero un peligro no concreto, sino se abstrae que puede ser peligrosa una conducta. No ha lesionado ningún bien jurídico, no lo ha lesionado. Y no ha puesto en peligro a ningún bien jurídico, pero se abstrae que va a ser peligroso. El ejemplo clásico de esto son la portación ilegal de arma de fuego, por ejemplo. Comete delito aquel que porte un arma de fuego sin la licencia correspondiente. Ahí se le impone un delito, y delito grave. Yo creo que es delito de 6 o 8 años de prisión. No sé si es de 6 a 8, de 6 a 12. Es grave, es grande la pena. Entonces, estas personas, y otra cosa, y no gozan de medidas sustitutivas. O sea, alguien es detenido por portar ilegalmente un arma de fuego, de una vez preso, sin medida sustitutiva y una condena casi segura. Entonces, cualquiera nosotros lo miramos bien, pero es ahí donde hay una discrepancia en aquella persona que siempre en toda su vida ha sido correcta, pero esta la única vez que cometió un error frente a otro marero que se dedica a matar gente y se dedica a andar armado, y esta vez le localizaron solo esa arma. Entonces, y los ponen prácticamente en un mismo cajón. Entonces, el derecho penal del enemigo no anda a contemplaciones. Existen muchos tipos penales de peligro abstracto, que no hay un peligro en concreto, solo se abstrae. Imagínense ese delito que les hemos hablado de la portación ilegal, portación ostentosa de armas de fuego. Portación ostentosa de armas de fuego. El hecho que alguien ande enseñando el arma no es falta, es un delito. O sea, a eso es una exageración del derecho penal del enemigo. Otro tema es lesiona el principio de legalidad. Porque recordarán ustedes que existe dentro del principio de legalidad una exigencia de la taxatividad. Y la taxatividad dice que tiene que ser con tipos penales concretos, claros. Y en la ley del crimen organizado y algunas otras leyes hay tipos penales vagos, hay tipos penales que no se entienden. Por ejemplo, ustedes han escuchado el tipo penal de la conspiración, por ejemplo. Conspiración. ¿Qué es la conspiración? Aquella persona que conspiren 2 o 3 personas, 3 o más personas, que conspiren con idea de ejecutar un delito, pero por una u otra circunstancia no lo ejecutaron, ni siquiera lo iniciaron. Aquí en la ley del crimen organizado les da la misma categoría como aquel que los hubiera matado, como aquel que lo hubiera ejecutado. Sabemos que no es lo mismo solo planear que ejecutar. No es lo mismo. El derecho penal del enemigo los equipara. Otro tema del derecho penal del enemigo es que limita la resocialización y la proporcionalidad. Recordemos que la proporcionalidad es la sanción debe de ser acorde al daño cometido. Y la resocialización sabemos que es la idea fundamental de la prevención especial para que la persona no vuelva a cometer delitos. Pero con la ley del crimen organizado y otras leyes que tienen características de este derecho penal del enemigo, existen penas gigantes, enormes, que prácticamente no apoyan en absoluto a lo que es la resocialización, y obviamente son desproporcionadas totalmente al hecho cometido. En otras leyes, la ley contra el narcotráfico y la ley de lavado de dinero,
y la ley del terrorismo, por ejemplo, tienen penas acumulativas, no alternas, sino acumulativas. ¿Qué quiere decir eso acumulativo? Es una pena y otra pena. La pena de prisión, se le pone una prisión, dice, de 12 a 20 años y una pena de multa de 5 millones de dólares, por ejemplo. Y hablan en dólares. Estas leyes penales ya hablan en dólares, lo que es la ley del terrorismo, ley de narcotráfico, ley de lavado de dinero, son leyes penales que hablan en dólares. Las multas son en dólares y no de $2 ni de $100, son de miles de dólares. Y ustedes de plano han escuchado alguna otra citación noticiosa que dicen que hay presos, hay detenidos, por ejemplo, en narcotráfico los pueden condenar la pena mínima de prisión 12 años. 12 años. Y una multa de $150,000. O sea, aquí las personas no solo tienen que purgar prisión por la pena impuesta, que es efectivamente de prisión, sino que aun cuando terminen la pena de prisión, tienen que empezar a pagar la pena de multa, que se convierte en prisión. Eso se llama responsabilidad personal subsidiaria, esto también lo vamos a ver. La responsabilidad personal subsidiaria es cuando la persona no tiene la capacidad de pago de una multa, esa multa impagada se convierte en prisión. Entonces, hay gente que se puede ahí estar, si culminó sus 12 años de prisión, hay quienes les sale otros 12 años de prisión por el impago de la multa. Es sancionar al pobre. Y lastimosamente no se ha hecho nada con esto. Suficiente con que hayan pagado la pena de prisión. Y hay mucha gente en las cárceles ya ejecutándose, que ellos ya hubieran salido de hace 1 año, 2 años de prisión, pero la pena de multa, que se transformó en prisión por la responsabilidad personal subsidiaria, tiene que seguir guardando prisión económico que no puede pagar. Entonces, ahí está donde las penas se convierten casi incumplibles. Incumplibles. Otro tema del derecho penal del enemigo es que impide la redención de penas. En el año 2000, 2002, me recuerdo yo, se modificó la ley de redención de penas. Anteriormente me hicieron ustedes una duda muy atinada de que decían las cárceles que 1 día adentro equivale a 2 días afuera. Es 2 por 1. O sea, si yo hago 1 día de prisión, es como si estuviera yo haciendo 2 días afuera. Y eso se debe a la redención de penas. Las personas que les impusieron una pena de 15 años, con base en la redención de penas, se podría reducir su sanción efectivamente a cumplirse hasta un 50%. Eso es lo interesante. Esos son los mecanismos de la resocialización. El problema es que la ley esta del año 2000-2002, no tengo claro si es 2002, creo que 2002, estas reformas a la ley de redención de penas fue clara, que dice, se prohíbe la redención de penas para los delitos de narcotráfico, homicidios, asesinatos, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y lavado de dinero. No se permite la redención de penas. Eso es parte de un derecho penal del enemigo, no de un derecho penal democrático, porque el derecho penal democrático
sabe, aparte de que es más humano, sabe que la persona merece, cuando se ha portado bien, ha trabajado bien, ha estudiado, no ha tenido conflictos con nadie, se ha preparado, esta persona tiene el derecho de salir anticipadamente. Por eso hay estudios para que salga. El problema se da cuando no quieren que salga nadie. Entonces, ¿qué esperanzador va a ser portarse bien si no hay ni una sola esperanza de salir con anticipación? Yo siempre pongo este ejercicio un poco dramático, pero es cierto. El ejercicio que una persona, hay dos personas. Una que se porta bien, trabaja, estudia, muy honesto, muy responsable, no tiene problemas con nadie. Y la otra, que es todo lo contrario. Comete delitos, abusos, es pleitista, no trabaja, no estudia, no hace nada. Y como los dos cayeron por el mismo delito, no es justo que se les corte con la misma tijera. Entonces, el ámbito de la redención de penas, lo que persigue es que toda persona que esté condenada a una pena tenga la esperanza, la opción, más que todo opción, de poder salir al cumplir el 50% de su sanción. Eso lo que hace es motivar a la gente a portarse bien. Pero si nosotros estuviéramos en una cárcel ahorita, vamos a una cárcel por cualquier cosa y nos dicen, miren, si ustedes se portan bien, no hay redención de penas. Si ustedes se portan mal, no hay redención de penas. Es que ¿cómo se va a portar? Si la misma ley le limita a usted, le limita salir con anticipación. Anteriormente, un poco curioso porque estos códigos son de la época autoritaria en Guatemala y preveían penas máximas de 30 años y preveía exactamente esta resocialización. Y estos beneficios penitenciarios, no hay como tener beneficios penitenciarios. Entonces, lo que le hace con el beneficio penitenciario, pues ni modo, portarse mejor. Pero cuando no existen beneficios penitenciarios, jóvenes, lo siento, pero ahí mucha gente lo que menos va a hacer es portarse bien, porque no hay una motivación. Y esto lo logra el derecho penal del enemigo, impide cualquier tipo de redención de penas. Y eso es grave. ¿Dudas o preguntas, compañeros? Perdonen. Preguntas o comentarios. La cosa. Bien. Vamos con las relaciones que tiene el derecho penal con otras ramas del derecho, especialmente la del procesal penal, derecho administrativo sancionador, el derecho civil y el derecho penitenciario. Bueno, lo que aquí me están preguntando, ¿qué sucede con la cadena perpetua? Pues definitivamente no hay resocialización, aunque hay un tema importante. En muchos países que se aplica la cadena perpetua, a cierto tiempo, es una cadena perpetua revisable, le llaman ellos, que se puede revisar con un equipo multidisciplinario, y ese equipo multidisciplinario es el que puede determinar hasta qué punto la persona le puede darse una libertad condicional. Ante esa pregunta me gustaría, ahí sí que si ustedes tienen la posibilidad, pero ahorita yo creo que tenemos un poquito de posibilidad, y la acabo de ver en Netflix. Yo no vi la película, pero sí la recomiendo.
¿Cómo así? ¿Cómo es que la recomiendan? ¿No la vio? Bien. Esa película ya la he visto como yo creo unas 23, 24 veces. Pero la acaba de ver en Netflix, que la están ahí anunciando. Y valdría la pena que la vean, y los invito a que la vean. Lastimosamente no tenemos aquí una especie de forocine, porque sería genial discutir un poquito de esas películas interesantes. Se llama Sueños de Fuga. Si alguien ya la vio, no importa que la haya visto. Yo le digo, yo la he visto como 23 o 24 veces, escuche, 23 o 24 veces. Véala una tercera o cuarta vez, pero ya con estos argumentos que les voy a mencionar. Esta película, lo importante que hay que resaltar más, me encanta, aparte de que todo lo que se conlleva, lo que es la corrupción en el sistema penitenciario, es el efecto de la prisionización. El efecto de la prisionización que lo que causa cuando una persona está encerrada tanto tiempo, ya no es libre de sí. A todo le piden permiso. Y al extremo que la persona ya está libre, ya está bajo libertad condicional, y ahí consiguen un trabajo y siempre pide permiso hasta para ir a orinar, ¿verdad? Ese es el efecto de la prisionización. Y ahí se da el tema de lo que el compañero pidió sobre la cadena perpetua. La cadena perpetua, la persona está condenada a tener una cadena perpetua. Y ahí se dan cuenta que existe un equipo multidisciplinario que analiza el comportamiento y si se le puede dar la oportunidad para que salga con libertad condicional. O sea, es interesante. La película no solo es el ambiente de lo que es una película, sino que también deja muchas cosas importantes y ustedes la pueden saborear. Creo que ahorita bueno, la acaba de ver yo en la programación de la cartelera que pone en Netflix, y los invito, de veras, léanlo. Yo les digo, me encantaría, o si ustedes quieren un forocine ahí lindo, aunque sea unos 10, 15 minutos, es genial poder verla, pero también es a criterio de que todos la puedan ver. Entonces, ahí terminamos con el tema de la redención de penas. Ahora, la relación del derecho penal con otras ramas del derecho, especialmente el derecho civil, el derecho penitenciario, el derecho administrativo sancionador y el derecho procesal penal. Esto es evidente. Vamos con la primera, el derecho administrativo sancionador. El derecho administrativo sancionador, ustedes... Bueno, y si ustedes de aquí trabajan o no trabajan o tienen o han escuchado algunas veces que cada institución del gobierno, del Estado en sí, ya sea organismo judicial, colegio de abogados, Ministerio Público, Defensa Pública, INASIF, Policía Nacional y todas las demás instituciones siempre tienen un régimen disciplinario. Ahí estamos hablando de un derecho administrativo sancionador. Cada institución tiene un régimen disciplinario, incluyendo la Universidad de San Carlos. Todos tenemos un régimen administrativo sancionador. Si cometemos alguna ilegalidad, algún acto contrario a los principios, valores de la institución, pues se nos sigue un procedimiento administrativo, y el procedimiento administrativo puede culminar con una sanción, una amonestación verbal, una amonestación escrita, una sanción de 1 o 2 días de trabajo sin goce de salario, suspensión sin goce de salario, hasta llegar a la destitución. Todas las instituciones lo tienen. Eso es derecho administrativo sancionador. Pero ¿cómo se relaciona con derecho penal? Pues es un tema bien complicado, por lo que ya vimos con el Nevis in idem,
que el neve sin idem, dijimos que nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Eso es fundamental. Y ahí está la discusión. Por ejemplo, un oficial del juzgado, de un juzgado, es sancionado administrativamente en el régimen disciplinario por cohecho, por ejemplo, porque pidió dinero, están las cámaras, están las pruebas, ahora los chats y todo lo demás. Se comprueba que él pidió dinero para solventar una diligencia judicial. Entonces aquí se va al ámbito administrativo y el ámbito administrativo puede lograr la destitución e inmediatamente certifica al Ministerio Público para que en el orden penal sea también sancionado por el delito de cohecho. Y esto es importante porque mucha gente, hay algunos criterios que dicen que ya no. Si ya fue sancionado en el OJ, ya no puede ser sancionado penalmente. Pero caeríamos en un grave problema porque entonces cualquiera podría hacer un acto ilegal, ilícito en la institución, puede hasta matar a una persona o puede a alguien, y entonces como ya se le despidió, ya no se le puede sancionar penalmente. Entonces la idea de la relación del derecho penal con el derecho administrativo sancionador es que aunque sean los mismos hechos, las mismas personas, no son el mismo fundamento, y si no es el mismo fundamento, se puede juzgar ambas situaciones. En el derecho administrativo sancionador se le podrán poner una suspensión sin goce de salario por 1 semana, pero ya en el ámbito penal puede ser prisión, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir eso de aunque no sean los mismos hechos y personas, si son lo mismo qué? Perdone. Es que aquí tenía un ruido aquí, cuénteme. Es que usted mencionó que si, aunque sean los mismos hechos y personas, si no son lo mismo, pero me quedé en... el mismo fundamento. No es el mismo fundamento, porque el fundamento es administrativo y aquí es penal. Yo le advierto que hay corrientes, hay ciertas corrientes y hay unos abogados que dicen que ya no se puede juzgar por el neve sin idem, pero no podría ser de esa manera porque lo contrario quedarían muchos hechos delictivos penales impunes. Entonces, es más, hasta se puede juzgar paralelamente. La Corte de Constitucionalidad ya ha resuelto en varios asuntos así que se puede paralelamente, aparte de lo administrativo y aparte de lo penal. Se ha pasado con los policías. Los policías a veces se les cacha por el tema de cohecho. Entonces se les separa del cargo y sigue el proceso penal. Y se puede establecer a la larga la sanción, tanto administrativa como penal. En otras ocasiones solo se van al ámbito penal, porque cuando una persona ya está procesada, automáticamente le suspenden del cargo en el ámbito administrativo. Muy bien. Vamos con el derecho penal y el derecho procesal penal. El derecho procesal penal, pues ya miramos nosotros, supimos de antemano qué es el mecanismo, todo el proceso que se tiene para llegar a aplicar el derecho penal. Pues aquí creo que lo importante resaltar es en forma rápida ver todo el esquema del proceso, que ustedes van a tener el procesal penal para eso. Pero qué bueno saberlo de antemano. El proceso penal siempre se desarrolla que tiene 5 fases. Una fase preparatoria, una fase intermedia, la tercera que es la del juicio, la cuarta de la impugnación y la quinta que es la de ejecución. Preparatoria o investigación, que como se le llama. Fase intermedia, fase del juicio, fase donde está el debate, fase de impugnaciones y la fase de ejecución. Entonces el derecho penal está inmiscuido en todo lo que es el proceso penal, porque para que se le investigue a una persona, pues preliminarmente se tiene que constituir la posibilidad de un hecho delictivo. Preliminarmente.
Después, cuando la persona es capturada, pues ustedes ya lo han visto en los medios de comunicación, es capturada, lo llevan a un juzgado. En ese juzgado le toman su primera declaración y a partir de su primera declaración el juzgador, que es el juez de garantías, va a estipular un plazo para que se presenten a la fase intermedia. Un plazo máximo de 6 meses cuando se le otorga medida sustitutiva y un plazo de 3 meses cuando se le otorga prisión preventiva. Eso ténganlo pendiente porque ahorita, yo sé, ahorita ustedes no están viendo eso, pero ya tienen algunas nociones que lo da la propia televisión o en la prensa y dice a fulano tal salió libre con medida sustitutiva. Mucha gente cree que la medida sustitutiva es la multa y no es multa. Se va porque dice, y se le impuso una medida sustitutiva de 1,000,000 de quetzales. Y la gente dice, pero ¿cómo le dieron libertad por 1,000,000 de quetzales? Todo lo que se robó, con otras palabras, todo lo que se robó y solo le ponen 1,000,000 de multa. No es cierto. No es cierto. Medida sustitutiva después de la primera declaración, la persona tiene que forzosamente tiene dos alternativas, las tres, ya sea una libertad total o le imponen una medida sustitutiva o una prisión preventiva. 3 alternativas tiene el juez: una medida sustitutiva, una prisión preventiva o la libertad total, la libertad simple. Entonces, si es una medida sustitutiva, quiere decir que le sustituye esa imposición por la prisión preventiva. Prisión preventiva. Si usted no puede pagar esa caución, entonces se va a la prisión preventiva. Es una forma de sustituir la prisión preventiva, pero sigue siendo procesado, sigue estando en el proceso, porque el proceso termina en el debate. El proceso se finiquita al finalizar todas las impugnaciones. Hasta ahí, señores, termina el proceso. Entonces, después de la primera declaración, se le tiene 3 opciones: libertad, prisión preventiva o medida sustitutiva. A los 3 o 6 meses, si es medida sustitutiva, 6 meses. Si es prisión preventiva, 3 meses. Vencido ese plazo, el fiscal tiene que presentar la famosa acusación. Y ahí se lleva a otra audiencia, que es la fase intermedia, donde va a dilucidar el juzgador si lo envía a juicio o lo saca de una vez. Si el juzgador decide llevarlo a juicio, entonces la persona entra al debate. Y en el debate, pues, definitivamente se va a decidir con base en el derecho penal. Con base en el derecho penal se va a dilucidar si es condenado o es absuelto, si es responsable o no es responsable. Esto se da en el debate. Después vienen las impugnaciones, que ustedes de una manera ya han sabido lo que es apelación y casación. Ahora, la relación que tiene el derecho penal con el procesal penal, bueno, insistir, es desde un inicio por la presunción de haber cometido un delito. Y al final, cuando se emite la sentencia, es donde realmente se aplica el derecho penal, y ya en las apelaciones y casaciones. Un tema importante a no olvidar, que en apelación y casación siempre se plantean las impugnaciones por dos situaciones, ya sea un motivo de fondo o un motivo de forma. ¿Y eso qué es?, dirán ustedes. Motivo de fondo y motivo de forma. ¿Y eso qué es? Pues bueno, el motivo de forma, vamos a empezar con forma, es cuando el apelante dice que el juzgador o los jueces violaron el debido proceso. Violaron el debido proceso. Cuando existe un mal procedimiento. Cuando existe un mal procedimiento, entonces
le da lugar a que usted plantee un motivo de forma. Ahora, cuando se aplica mal la ley penal o el derecho penal, ahí está nuestra esencia. Cuando se aplica mal, cuando se aplica erróneamente el derecho penal, ahí ya estamos hablando de motivos de fondo. Guárdense esto. Les va a servir mucho porque hay mucha gente ya graduada que no sabe la diferencia entre motivo de fondo y motivo de forma, créanme. No lo saben. Ustedes están iniciando en lo penal y recuerden que motivo de fondo es cuando el apelante cree que hubo una mala interpretación del derecho penal. Y motivo de forma cuando es un vicio del procedimiento. El motivo de forma cuando se aplica mal el proceso penal. Motivo de fondo cuando se aplica el derecho penal. Esto es importante que lo tengan desde ya. El derecho penal también se relaciona con el derecho civil, indudablemente, especialmente para la reparación del daño. Recordamos que después de que se determine la participación penal de un sujeto, se tiene que poner una pena de prisión, una pena de multa, y solo la responsabilidad civil. Eso se llama la acción reparadora. Hemos tenido avances porque antes el Ministerio Público no tenía esa facultad, hoy sí ya la tiene. Entonces pide la responsabilidad penal y paralelamente la responsabilidad civil. Y ahí viene la relación con el derecho civil, porque tenemos que determinar cuándo existe un daño moral, un daño emergente o un lucro cesante. No me hagan la pregunta qué es esto, qué es el otro, eso lo vamos a ver en la responsabilidad civil, solo estoy adelantando para que veamos la relación que existe en derecho civil y derecho penal. Porque cuando a una persona se le afecta un bien jurídico tutelado, pues definitivamente también hay que repararle el ámbito civil. Todo lo que dejó de percibir, imagínese un taxista que vive a diario, que vive de su carrito, se lo chocan, lo destrozan, ¿qué hace el pobre taxista? Y en este mes tiene que pagar colegios de sus dos hijos y le chocaron su arma, su herramienta. ¿Qué hace? Yo sé que en su cabecita vienen muchas situaciones, como dicen los muchachos, a la brava, y el hambre ahí se le da unos cuantos y se arregla. No es así. La idea del derecho penal con el derecho civil es que las cosas sean justas. Y no solo por aprovecharse del necesitado, no. Es injusto, mucho más injusto, aprovecharse de la necesidad del necesitado, valga la redundancia. No debería de aprovecharse de la necesidad de un necesitado. El daño emergente, el daño que emergió ahí en el momento del accidente. El lucro cesante es lo dejado de percibir, lo dejado de ganar, lo que dejó de ganar, como el taxista. ¿Cuándo le van a reparar su carro? Dentro de 20 días. Y él tiene que estar rehabilitado 1 mes y medio. Dígame usted, ¿cuánto dejó de percibir este pobre taxista? Y es injusto que no se le pague ese daño emergente y ese lucro cesante. Por eso, importante el derecho civil con el derecho penal. Y el derecho penitenciario
fines, y el famoso derecho penal del enemigo, que seguro estoy que lo van a encontrar en cualquier lugar hoy día. Bueno, pasemos a un último tema para el día de hoy, porque estoy un poco indispuesto de salud visual, ustedes lo han visto. Características del derecho penal. Las características del derecho penal son 5. Es un derecho público, un derecho sancionador, es un derecho aplicador, es preventivo y es rehabilitador. Esto su mismo peso cae. Es un derecho público porque viene de normas del Estado. Sancionador porque impone penas y medidas de seguridad a los que cometieron un delito. Aplicador porque aplica a las personas que cometieron dicho delito. Preventivo porque previene el delito, ya lo vimos, la prevención general negativa, prevención general positiva y la prevención especial. Y rehabilitador porque su finalidad también es la resocialización del delincuente. Bueno, jovenazos, ¿tienen comentarios o dudas, por favor? Comentarios o dudas, sin ningún problema, de los 3 puntos que vimos el día de hoy. Sin ningún problema. Sí, doña Melanie Nicole. Licenciado, disculpe con lo que mencionaba antes de los motivos, ¿esos a qué dijo que pertenecían? Ok, eso se da en las impugnaciones. Cuando después de la sentencia contra una persona, la persona puede apelar y después irse a casación. Y ya en la apelación o en la casación usted tiene que plantear legalmente, hay solo 2 motivos para apelar o irse a la casación. 2 motivos. Y esos motivos son de fondo y de forma. Entonces usted ya sabe que cuando usted cree que el juez aplicó erróneamente la ley penal, es un motivo de fondo. En aspectos generales, por ejemplo, cuando el juzgador no analizó correctamente el tipo penal que aparece en el código o le impuso una pena que es distinta a lo que establece el código penal o la ley penal, ahí es de fondo. O a veces, bueno, ustedes no saben nada ahorita del tema del concurso de delitos o cuando se aplica erróneamente el concurso de delitos, cuando se aplica erróneamente un tipo penal, que en lugar de ser robo, la conducta de la persona es hurto y no robo, por ejemplo. Entonces ahí usted se va por motivo de forma. Ahora, forma es cuando hay vicios del procedimiento, cuando a su criterio el juez no le valoró la prueba o el juez no explicó correctamente en su sentencia esos vicios de procedimiento o se saltó plazos procesales, esos vicios de procedimiento. ¿Quién más? Perdone, había levantado la mano, lo siento. Licenciado, buenas tardes, ¿Sí? disculpe. Quería preguntar si podía repetir cuáles eran las 5 fases del proceso penal que había dicho. No, características. No, las 5 fases, perdón. 5 fases es preparatoria o investigación, intermedia, la del juicio, impugnaciones y ejecución. 5 fases. Gracias. Bueno. Sí, doña Elisa Córdoba. Doña Elisa, cuénteme. No se le escucha. Buenas tardes, licenciado. Si podría repetir las características del derecho, por favor. Ok, derecho penal. Las características del derecho penal es derecho público porque emana de normas provenientes del Estado. Sancionador porque se le impone pena y medida de seguridad. Aplicador porque se aplica a todas las personas que cometieron un delito. Preventivo porque previene el delito.
Rehabilitador, porque su finalidad especial, ya lo vimos, es la resocialización del reo. Es derecho público, sancionador, aplicador, preventivo y rehabilitador. Gracias. Bueno, compañeritos, estoy un poquito indispuesto del ojo, si no continuaría con ustedes, pero nos miraríamos el próximo jueves, por favor. Pasen ustedes buena tarde.